Buenos días a todos y muchísimas gracias por acudir a la cita del Grupo Municipal Popular. Bueno, hoy venimos a hablar, debido a la noticia aparecida por parte del Gobierno municipal, ¿no?, de que se han asombrado y de que han tenido tenían que devolver 678.000 euros a la Junta de Andalucía por el Centro Deportivo de Costa Santipetri, ¿eh? Yo me gustaría empezar diciendo que el señor Vera se dice se ha dado un tiro en el pie. Yo creo que le han dado un tiro en el pie. Le han dado un tiro en el pie y él ha sido muy atrevido, muy osado, porque no se ha informado bien del tema que nos ocupa, que es nada más y nada menos que el Centro Deportivo Costa Santipetri, que es un centro deportivo magnífico y que además ha sido la envidia, y fue la envidia en su momento de muchas ciudades del entorno y, por supuesto, el asombro de muchos ciudadanos que todavía van por allí y no lo conocen. Por lo tanto, se ha expuesto a esta vergüenza política, una vez más, que por parte del Gobierno municipal. Él critica que nosotros hemos dicho que es un gobierno sin nivelito, o con nivelito, ¿no? Ya yo diría que es un gobierno sin nivel ninguno, sin ningún nivel político y, por supuesto, sin ningún rigor. Además, al señor Román habría que recordarle que él nosotros no empezamos el 2011 solo con el fiasco de este centro deportivo de Costa Santipetri. Nos dejó el centro de Solo Gallo también pantanado, el edificio de la Plaza Mayor, el centro deportivo del Fontanal, la gran plaza sobre el río, el edificio Braque, etcétera, etcétera. Todo eso son temas que nos dejó empantanados, sin solución de continuidad, sin objetivos concretos, en muchos casos para las obras, y ahora vamos ya al caso. El primer bofetón, precisamente, además, que nos llevamos nosotros cuando entramos a gobernar en 2011, pues fue precisamente este centro deportivo. Fue el gran bofetón que primero nos dio cuando era delegado Diego Rodríguez, el mejor delegado que ha habido de deporte en Chiclana desde la democracia. Y esto es así reconocido y no es la primera vez que lo digo, ¿no? El primer bofetón, porque nos encontramos la obra parada, pero fíjense, no la obra parada porque te encuentras una obra parada, no, una obra parada oficialmente, con un alcalde en funciones. Porque esta obra, este documento, firmado por José María Román, donde oficialmente se para la obra. Después lo podéis ver si queréis. Este es el documento que firma el alcalde en funciones para parar la obra. ¿Por qué para la obra? Porque no tenía dinero para continuar la obra. ¿Y por qué no tenía dinero para continuar la obra? Pues esta es una de las preguntas que el señor Vera seguramente tendrá que responder, supongo, ¿no? Porque el tema está que el dinero que envió la Junta de Andalucía para la obra no fue para la obra. La Junta de Andalucía envió 1.430.000 euros y a la empresa solo se pagó 800.000 euros. ¿Dónde fue el dinero restante? ¿Por qué se paró la obra? Porque a la empresa no se le pagaba. Esto está documentado, ¿eh? Esto está documentado. Y habría que ver, y bueno, y que él lo explicará, esperemos que lo explique, dónde fue el dinero, y podría incluso indagar si incluso fue algún deportista, alguna subvención de ese dinero que era para un centro deportivo, sí, que él lo explique, se mire el expediente, lo estudie bien y explique dónde fue el dinero de esta obra. Fíjense que ya empezó mal. El señor Román ya empezó mal con el Centro Deportivo Costa Santipetri, pues que por esa falta y ese talante que tiene de no hablar con la gente, con los ciudadanos, pero hablar y escuchar, porque lo importante es escuchar. Como no hablaba ni escucha y sigue sin escuchar, pues ustedes saben que ese centro deportivo se inició, se iba a iniciar ya inmediatamente a hacer la cimentación, fue invitado el señor Román allí a poner la primera piedra, hubo una protesta de los vecinos y tuvo que cambiar la orientación entera del pabellón. Ese cambio de orientación entero conllevó el tener que cambiar el proyecto, obviamente, porque antes de hacer una cimentación y unos estudios geológicos donde se dice aquí se puede, aquí no se puede, y por lo tanto se tuvo que volver a hacer, porque la orientación que tiene el pabellón no tenía nada que ver con el que tiene el proyecto. Ya empezó. Eso costó cerca de 400.000 euros. Que vaya sumando el señor Vera
se vaya estudiando bien el tema y nos vaya explicando a todos los ciudadanos el porqué de ese fracaso, ese primer fracaso que nosotros vimos del señor Román. Por otro lado, hay un tema importante para nosotros, porque nosotros siempre hemos visto esa obra como una obra de las emblemáticas del gobierno municipal nuestro, ¿no? En el sentido que fue algo que oficialmente estaba por ahí y fuimos capaces de ponerlo en marcha y terminarlo. En un tiempo récord. El tiempo récord que ellos tardaron en no hacer absolutamente nada. Fíjense, nosotros firmamos el documento, que además lo firmé yo precisamente en 2008, cuando la primera etapa como alcalde, el convenio con la Junta de Andalucía. El convenio con la Junta de Andalucía se firma en septiembre 2008. La primera piedra se pone en 2010. 2010, 2 años, para poner la primera piedra. 2 años. La finalización tenía que haber sido en diciembre de 2011, pero es que ellos pararon la obra, como he demostrado antes, en mayo de 2011. Es decir, el señor Román en 2 años no hizo absolutamente nada por ese centro deportivo. Por lo tanto, para nosotros fue un edificio y un hecho relevante para nuestro gobierno, porque fuimos capaces de ponerlo en marcha. ¿Por qué fuimos capaces de ponerlo en marcha a sabiendas de que la empresa no pagaba y no quería seguir trabajando? Porque fuimos capaces de negociar con la empresa, con la Junta de Andalucía, y pagarle poco a poco a la empresa. Esto suena como adita, ¿no? Como antiguamente. Bueno, pues así fue. Poco a poco pues, le fuimos pagando, fue confiando en nosotros, que es la base fundamental para llevar una buena economía en la administración, en una empresa y en las mismas casas, en los hogares. Fue confiando en nosotros y realmente pues lo logramos. Y fue para nosotros un triunfo extraordinario el poder terminar ese centro deportivo, ese magnífico centro deportivo. Pero hicimos más. Había que terminarlo, pero era imposible terminarlo como se concibió, como un centro de lujo. Porque yo no sé si ustedes saben que eso no se pudo quitar, que tiene una sauna, que si tú te metías en la sauna, miraba y veía el partido de fútbol de césped artificial. Un lujo. Un lujo. Y tuvimos que ir rebajando precisamente para poder terminar la obra. El resultado es magnífico y ahí está. Hubo después que hacer arreglo porque resulta que el proyecto que habían hecho, las duchas, por ejemplo, si ustedes se duchaban, el agua llegaba hasta la calle. Hasta la calle. Y tuvimos que hacer ciertos arreglos porque, obviamente, eso no se podía consentir. O sea, fíjense la historia de este centro deportivo y cómo he empezado yo a decir que el señor Vera, yo creo que no se ha pegado un tiro en el pie, sino que le han hecho pegarse un tiro en el pie, porque esto tiene más enjundia. Y yo creo que a partir de ahora el señor Vera tendrá, al menos por deferencia a los ciudadanos, tendrá que explicar dónde fue el dinero de la Junta. ¿Dónde fue el dinero que envió la Junta al Ayuntamiento para hacer ese centro deportivo? ¿Qué se pagó con ese dinero? Y ahí es donde está la clave de toda esta situación. Por otro lado, devolver 600 y pico mil euros de un montante que se subió casi a 7 millones, porque aquello fue debido a lo que explicará, supongo, en su momento. Tener que devolver 600.000 euros a la Junta de Andalucía, pero a cambio la ciudad tener un centro deportivo de esas características, vale. Pero tener que devolver más de 1 millón de euros y no tener centros de salud Los Gallos, eso sí que es malo. Eso sí que es malo. Eso sí que es malo. Bueno, yo por mi parte, no sé si el delegado querrá decir más datos más concretos, si se me ha ido algo. Prácticamente todo. Y como ha dicho, repetir, no es que se haya pegado un tiro en el pie el señor Vera, es que le han pegado no un tiro, sino varios tiros. Porque en la nota de prensa que saca, es que es curioso porque el señor Vera reconoce que no se le había pagado a la empresa. Primero reconoce que... reconoce que nosotros pagamos bien. Dice, los pagos de estas obras se realizaron mediante la presentación de la factura en tiempo y forma y más tarde son abonadas. La adjudicación de la obra se produjo en 2010, o sea, reconoce el señor Vera
que el señor Román, el anterior alcalde y su anterior equipo de gobierno estuvo 2 años sin hacer nada, porque reconoce que la obra se empezó en el 2010 y que los pagos, y además reconoce, que es lo curioso y es lo que decía Ernesto, que reconoce que la Junta de Andalucía en 2009 y en 2010, y enero de 2011, ingresó 1,5 millones de euros. Lo que no dice el señor Vera es que la obra ya estaba ejecutada por valor de 2,5 millones de euros y que de esos 2,5 millones de euros la Junta de Andalucía ya había entregado 1,5, el ayuntamiento no había puesto ni un duro y la empresa solo había cobrado 800.000. Como dice Ernesto, ¿dónde fue el dinero? Es curioso, ¿no? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos al señor Vera y que el señor Vera tendrá que responder a los ciudadanos. ¿Dónde fue el dinero de la Junta de Andalucía? ¿Y por qué paraliza la obra y por qué la empresa se cierra en banda? Porque la empresa sabe que la Junta de Andalucía ha pagado ese dinero al ayuntamiento y que ese dinero le pertenece. Y cuando hablamos de empresa, que creo que es un dato que nos ha dado Ernesto y creo que es importante, estamos hablando de una UTE entre una empresa ferroviaria al 75% y una empresa chiclanera, que es ERPA Construcciones. Es decir, había una empresa de la ciudad que había ejecutado una obra, que había trabajado para el ayuntamiento, que la Junta de Andalucía había enviado el dinero y que el señor Román se había gastado el dinero en no sabemos qué. A día de hoy seguimos esperando que nos explique dónde fue ese dinero. Y esto que ocurrió en el 2011, y también creo que es importante dar el dato, a día de hoy no podría volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Gobierno central, el Gobierno del PP, en estos 4 años ha cambiado la Ley de Contratos Públicos. Y a partir del momento de que se cambió la Ley de Contratos Públicos por parte del señor Rajoy, del Gobierno del señor Rajoy, el dinero de las subvenciones es finalista. No se puede gastar en otra cosa. Eso es algo importante. Eso es algo que estaba mal y que el Gobierno de la Nación durante estos 4 años ha corregido, para que personajes como el señor Román no vuelvan a hacer lo que hicieron en aquella época, gastarse el dinero destinado a las empresas en no sabemos qué. Lo vuelvo a decir, tendrá que ser el señor Vera el que explique a los ciudadanos dónde fue el dinero. Y solo un pequeño matiz ya para terminar, creo, Ernesto, importante también, pues es algo que reconoce el señor Vera, habla de que se hicieron 2 modificaciones a la obra por caprichos del Partido Popular. Creo que se equivoca. Se hizo una modificación a la obra en septiembre del 2011, según se reconoce por el señor Vera y está aprobada en Junta de Gobierno, donde se recoge la modificación, el capricho del señor Román de cambiar la ubicación del pabellón por no hablar con los ciudadanos. Esa modificación, que se tenía que haber entregado a la Junta de Andalucía antes del inicio de la obra, se entrega por parte de este Gobierno en septiembre del 2011. Esa es una de las modificaciones. Y la otra, como reconoce el señor Vera, se entrega, se realiza, se aprueba en diciembre del 2011, antes de la finalización de la obra y del convenio, donde se recoge todo el refundido total de la obra, donde se ajusta todo lo que había que ajustar en la obra y se hace en tiempo y forma. Y yo solo para terminar, si el señor Vera o el señor Román quiere hablar de Costa Santipetri, no hay problema. Aquí tenemos toda la documentación y podemos hablar y debatir de Pabellón Costa Santipetri todo lo que ellos quieran. Pero creo que son ellos, como ha dicho Ernesto Marín, los que van a tener que justificar por qué, porque no lo han dicho, por qué hay que devolver esos 600.000 euros, que lo digan, y sobre todo, dónde fue a parar el 1,5 millones que entregó la Junta a 12 de enero del 2011, con datos oficiales de cuándo se ingresó el dinero y los pagos que se realizaron a la empresa. Solo 800.000 euros. ¿Dónde está el resto? Yo no tengo nada más que decir. Si Ernesto quiere